Muy buenos días, mis queridos estudiantes de grado 11. Espero que se encuentren muy bien. Un saludito muy cordial a todos. Espero que todos hayan dormido muy bien anoche y estén bien hoy. Bueno, vamos a continuar ya en cálculo en forma, es decir, vamos a empezar prácticamente nuestro primer semestre de universidad. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los límites. Ya habíamos hablado un poquitico, ya saben ustedes que la idea era que ustedes hicieran aula invertida, es decir, que empezaran a investigar por su propia cuenta. Y espero que con lo que ustedes investigaron, más lo que vamos a empezar desde las clases de hoy, podamos entender muchísimo mejor este concepto de límites que ya es el inicio del cálculo como tal en forma. Pero por supuesto los prerequisitos para esto es saber bien lo que son funciones, es decir, la exploración que ya hicimos. Bueno, empecemos entonces. Digamos que todo en la vida tiene límites y pues las matemáticas no son la excepción. ¿Sí? Cuando de pronto mi mamá o su mamá o alguno de ustedes, un familiar se cansa de porque hacemos alguna pilatuna o algo indebido, pues estamos pasando los límites y nos van a regañar, ¿no? Entonces hay unos límites. En la casa hay límites y hay reglas que hay que cumplir, como en todo lado, ¿no? Entonces vamos a empezar a mirar los, los límites en nuestro caso. Miremos algunos ejemplos primero de la vida cotidiana de límites, ¿no? Observemos acá. Por ejemplo, miren que acá hay un aviso, dice 80 kilómetros por hora. Bueno, no dice kilómetros por hora, dice que es 80, pero eso es una señal de tránsito que me dice que el límite que no debo pasar son los 80 kilómetros por hora. Es decir, me puedo acercar, pero no puedo estar los 80 kilómetros por hora. Si llego a los 80 y me paso todavía, me pasé el límite y estoy propenso a que me coloquen una multa, ¿no? ¿Sí? La idea cuál es entonces. Desde las matemáticas dice acérquese a los 80, pero no llegue ni siquiera a los 80. Tienda a llegar a los 80, pero no llegue a los 80 y mucho menos los vaya a pasar. Eso sería un límite en cuanto a límites de velocidad. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva donde aparece la parte 2 estaríamos hablando, por ejemplo, de la persona que está cocinando, ¿no? Si esa persona no le coloca un límite de tiempo al horno, ¿cierto? Pues si le colocó más del tiempo que debe ser el límite para la cocción del alimento, pues se nos va a quemar. O al contrario, si le coloco muy poquito tiempo, pues va a quedar cruda la comida. O sea que hay un límite entre el máximo y el mínimo. Eso es un concepto muy chévere porque mire que yo me puedo acercar al límite por la izquierda o al límite por la derecha. Es decir, el límite máximo para que no se nos vaya a quemar la comida y el límite mínimo para que no nos vaya a quedar cruda. O sea que hay una tendencia a acercarme por la derecha y por la izquierda. Por la derecha diciendo el mínimo tiempo que debe estar ahí para que la temperatura cocine bien el alimento sin que quede cruda, ¿cierto? O el tiempo máximo que puede estar ahí, el límite máximo de tiempo que debe estar ahí para que la comida esté bien y no se vaya a quemar. Acá hay una tendencia bien interesante a hablarlo, más adelante lo vamos a ver, de la tendencia de un límite. En este otro también, aquí vemos por ejemplo una taza de café o con una bebida caliente más bien. Entonces yo tengo aquí una taza con una bebida caliente, la saco y la coloco sobre la mesa y digamos que se me olvida tomarme la taza de café. Y si se me olvida, pues yo lo que va a ver, o lo que va a ocurrir más bien, es que por naturaleza el agua va a empezar a bajar la temperatura, o el fluido, lo que hay aquí, va a empezar a bajar su temperatura. Pero va a bajar indiscriminadamente, es decir, va a bajar hasta -10, -20, -30, -40. Pues no, eso no va a ocurrir. El límite máximo a la que bajaría esta taza de café que yo tengo acá, o el líquido de esta taza de café, será a la temperatura ambiente. De ahí para abajo no va a empezar a descender más. Hasta ahí llegará. ¿Cierto que sí? Porque tiene un límite, que es la temperatura ambiente. Entonces, ese es un límite también. ¿De acuerdo? En este ejemplo, donde estamos hablando del celular, pues todos los celulares tienen una memoria máxima. ¿Cierto que sí? Un límite de memoria. Si yo me paso ese límite, pues ya no voy a poder recibir mensajes, ya no voy a poder hacer ninguna operaciones con mi celular. Entonces, eso también tiene un límite, la memoria tiene un límite, ¿no? Igual si, por ejemplo, yo lo pisara, si lo pisara, pues la presión que soporta ese celular tiene un límite. Si paso esos límites o incluso llego al límite de presión, pues se me va a romper el celular, se me va a dañar. Entonces no puedo pasar el límite, ni siquiera me voy a acercar. Por eso la palabra es límite. Por ejemplo, acá lo que yo decía los 80, la idea es no llegar ni siquiera a los 80, acercarme sin llegar a tocar los 80. Aquí lo mismo, es la temperatura máxima o mínima
¿sí? Llegar a ella la tendencia es aproximarme a ella sin llegar a ella. Y aquí con el celular pasa lo mismo. Acá tengo otro ejemplo donde estamos hablando, digamos, de una planta de yogur, de fábrica de yogur. Pues una fábrica de yogur tiene un límite de producción, ¿sí? No puede, el límite de producción de qué depende, depende de un montón de cosas, depende de la cantidad de personas que estén trabajando, de la maquinaria que tengamos, del producto que tengamos, de los recipientes. No podemos producir infinitas litros de yogur, no podemos hacerlo, hay un límite de producción, ¿no? Dependiendo de un poco de cosas. Igual acá, en esta persona, nuestro cuerpo tiene un límite mínimo de temperatura que soporta, ¿sí? Para la hipotermia y un límite máximo también de máxima temperatura para la fiebre, ¿no? Cualquiera de los dos, pasar o llegar al límite es malísimo. Si yo llego al límite, ¿sí? La idea es no llegar, la idea por eso es tomar algún medicamento que nos permita, por ejemplo, no llegar al límite de la temperatura. No, la idea es no dejar que la persona le dé la fiebre, sino tratar de controlarla para que no llegue a ese límite. Es decir, la tendencia a tratando de que no llegue a la temperatura. Porque ¿qué puede pasar si sobrepaso los límites máximos que soporta un cuerpo? Pues la persona puede entrar a convulsionar, etcétera, etcétera. Lo mismo pasaría aquí con la hipotermia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. El límite es la tendencia a. La tendencia a. Sin tocar. Por ejemplo, yo no puedo tocar los 80. La idea es no tocarlos porque estaría pasando el límite, ¿de acuerdo? Entonces eso es un límite, la tendencia a acercarse a algo. Continuamos, por ejemplo, con con eh, otras características, ¿cierto? Aquí voy a empezar, por ejemplo, si yo tengo acá 10 hectáreas de terreno, pues yo, para esas 10 hectáreas de terreno, yo tengo un límite, ¿cierto? Máximo de ganado que yo puedo tener ahí. Yo no puedo tener ni infinitas cabezas de ganado en 10 hectáreas, ¿no? Hay un límite porque también, pues, las variables me dicen que cada animal debe tener un espacio suficiente para poder comer, para poder dormir, etcétera, etcétera. O sea que esas 10 hectáreas tienen un límite de animales o de cabezas de ganado que yo le puedo colocar ahí. Lo mismo, por ejemplo, este carro cuando va a dar esta curva. Cuando el carro va a dar esta curva, ¿cierto que así? No puede hacerlo a cualquier velocidad, a la que él quiera. Hay un límite máximo de velocidad a la que este carro puede tomar esa curva sin que él se vaya a salir de ahí, de la carretera. ¿Sí? O sea, hay un límite de velocidad para que el carro haga la curva de manera segura. Si paso el límite, es decir, si la idea es ni siquiera llegar al límite, porque me puedo llegar a volcar en mi carro, ¿no? ¿Cierto? Hay un vuelco ahí. Lo mismo pasaría aquí entonces, por ejemplo, aquí en Colombia. Colombia tiene unos límites, ¿no? Sí, unos límites fronterizos con otros países. La idea es la idea es acercarme al límite sin pasarlo, sin tocarlo siquiera. Por eso ahí están los límites de nuestro país, de Colombia. Ahí tengo los límites. Las fronteras de Colombia tienen un límite, ¿no? Entonces ahí está, esa es la tendencia A. Listo, ya dicho todo esto, vamos a empezar a mirar algunos conceptos. Esto ya lo hemos hablado un poquitico en clase, sin embargo lo voy a recordar aquí para que lo tengamos presente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, dos líneas, una línea A y una línea B, dos líneas paralelas, y tienen cierta separación entre ellas, la línea A y la línea B están con cierta separación. Yo podría decir, bueno, voy a acercar la línea A, la voy a acercar un poquito a la línea B, la voy a dejar en la mitad. Entonces, si yo hago ese proceso de acercar la línea B hacia la línea A, pues me quedaría algo así como esto. Me quedaría algo como esto. Entonces, en este momento estoy diciendo que la línea A, ¿cierto? Y la línea B están más cercas. Acerque la línea B hacia la A. Antes había esta distancia, ahora la separa apenas la mitad de la distancia que originalmente yo tenía. Y puedo seguir jugando lo mismo, ¿no? Yo puedo seguir acercándolas más. Entonces den en cuenta que ya la línea A y la línea B están más cerca, están más unidas, están más cercanas a su límite entre las dos. Límite de tocarse en una con la otra. Entonces yo puedo ver que ahí se acercaron. Suponiendo que yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a hacer un zoom entre las dos líneas, entre las dos últimas líneas, y al hacer un zoom, ¿qué me está pasando? Pues entre estas dos líneas hago un zoom y ya ahí puedo observar que están más separadas, porque hice un zoom. Y vuelvo y juega y hago lo mismo. Entonces yo digo, bueno, a ese zoom, a ese zoom que yo le hice, ¿sí? Pues voy a acercar la línea B a la A por la mitad. Y entonces ya la acerqué. Y vuelvo y hago lo mismo, es decir, nuevamente vuelvo y le hago
tomo esas dos líneas, esas dos líneas pequeñitas y le coloco nuevamente la lupa y vuelve, se me agrandan y vuelve y ocurre nuevamente lo mismo. O sea que eso lo puedo hacer infinitas veces y nunca se tocaría una con la otra porque no tocaría la frontera ni el límite lo tocaría. Sí, esa es la idea, es decir, que la línea A y la línea B nunca se van a tocar si yo empiezo a separarlas una entre la otra, entre la otra. Ese es el concepto de límite. Yo tiendo a unirlas, pero nunca lo voy a hacer. Yo puedo hacerlo infinitas veces y desde las matemáticas lo puedo hacer infinitas veces y nunca llegaría a tocarse una línea con la otra. En este caso yo tengo, por ejemplo, aquí una recta numérica, una recta real. Recuerden que este caso se llama recta real, esta línea recta, pues porque está incluido todos los números reales. ¿Qué pasará si, por ejemplo, a esa recta real yo tomo dos números reales ahí, un intervalo? Entonces voy a tomar, por ejemplo, el intervalo entre el número 1 y el número 2. Son dos números reales. ¿Y qué pasa si en ese intervalo entre el 1 y el 2 yo lo divido por la mitad? Entre el intervalo entre el 1 y el 2. Ah, pues significa que ese pedacito de acá en la mitad exactamente equivale a 1.5. Es que es otro número real, ¿no? Y lo mismo va a pasar acá. ¿Cierto? Si yo nuevamente ese intervalo entre el real número que es el número 1 y el real que es el número 2 hago más divisiones, pues voy a tener más números reales. Por ejemplo, aquí yo voy a decir que está el 1.25, aquí el 1.5, aquí el 1.75 y lo puedo seguir dividiendo en muchas partecitas y lo que yo puedo llegar a concluir es que entre este número real 1 y este número real 2 entre ellos dos, en ese intervalo que existe entre el 1 y el 2, pues en este caso yo puedo decir que hay infinitos números reales. Acá, en este intervalo hay infinitos números reales. Infinitos. Todo ese es el concepto de límite para que lo podamos llevar más adelante a la práctica, a entenderlo mejor. Entonces yo tengo aquí infinitos números reales. Bien, ahora, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a mirar desde la matemática. Entonces, desde las matemáticas, ya había algunos ejemplos de la vida real, pero desde las matemáticas, ¿cómo puedo aplicar eso ya? Yo, por ejemplo, fíjense que aquí tengo un cuadrado, ¿cierto? Un cuadrado se caracteriza porque tiene todos sus cuatro lados iguales. Por ejemplo, miren que aquí me están diciendo que esto mide 1 metro de longitud, aquí tengo 1 metro de longitud, y entonces yo podría decir, bueno, que en este caso, ese cuadrado tiene un área, ¿cierto? Un área de 1 metro, es decir, el lado por el lado, es decir, 1 metro por 1 metro, lo cual ustedes ya saben que eso me daría 1 por 1, 1 y metro por metro, 1 metro cuadrado. Ese sería el área. El área es 1 metro cuadrado. Bueno, ¿y eso para qué me sirve entonces? Yo podría empezar a hacer lo mismo que hice, ¿cierto que sí? Exactamente lo mismo que hice de empezar a dividir y a dividir y a dividir el terreno. Entonces yo voy a decir acá, por ejemplo, que yo voy a decir que mi terreno, ¿sí? Mi terreno, perdón un segundito. Yo voy a decir aquí, por ejemplo, que mi terreno, todo el terreno lo voy a dividir en la mitad. Entonces lo dividí aquí en la mitad. Y la mitad del terreno que me sobra lo voy a dividir en la mitad. Y esa mitad del terreno que me sobró ahora lo voy a dividir en la mitad. Y esa mitad del terreno en la mitad. Y esa mitad en la mitad. Y esa mitad en la mitad. Y esa mitad en la mitad. Y así sucesivamente infinitas veces. Y después dice, bueno, ¿y qué pasará si yo esas divisiones las sumo? Es decir, si sumo este medio terreno, con este un cuarto de terreno, con este un octavo de terreno, con este un dieciséisavo de terreno, lo estoy dividiendo mitad, mitad y mitad. ¿Cómo sería el comportamiento? Como una sucesión. Es decir, a la mitad del terreno, que es esta mitad del terreno, le voy a sumar la mitad de la mitad, es decir, un cuarto. Ya esa es un cuarto, la divido en la mitad de la mitad, es decir, un octavo, y le sumo un dieciséisavo y un 32avo, y etcétera, etcétera, etcétera. Dese cuenta que tiene un comportamiento similar a lo que vimos de los números binarios, ¿no? La base es 2, ¿cierto que sí? Aquí tendría, por ejemplo, 2 a la 1, que es 2. Aquí tendría 2 a la 2, que es 4. Aquí tendría 2 a la 3, que es 8. Aquí tendría 2 a la 4, que es 2 por 2 por 2 por 2, lo que me da 16. Aquí 2 a la 5, que es 32. 2 elevado a la 6, 2 elevado a la 7, y así infinitas veces yo puedo dividir ese terreno. Entonces, ¿qué me daría? Me daría 1 sobre 2 a la x, donde x pues es un número real y por supuesto tiene que ser mayor o igual a 1.
porque si fuera 0, pues ya sería 1 y pues 1 sería todo el terreno, ¿no? Entonces en ese orden de ideas que estoy diciendo yo aquí, lo que estoy diciendo aquí en este ejemplo, es que cuando yo hago la sumatoria de todas las divisiones del terreno, me acercaré a ¿cuánto? Me acercaré a 1 metro cuadrado. Obvio, ¿cierto que sí? Si sumo todo me va a dar el terreno completo. ¿Y cuánto tiene el terreno completo? 1 metro cuadrado. Ese es el límite, entonces yo puedo hacer infinitas divisiones de terreno, infinitas, pero cuando yo haga la sumatoria de todas esas infinitas mediciones, pues me va a dar el terreno completo. Ese sí es un concepto ya un poco más de cálculo. Entonces, por eso lo estoy colocando aquí. Hagamos otro ya como les decía, a nivel de las matemáticas. De hecho, este ejemplo que les traigo aquí es más tomado de lo que originalmente unos 2000 años antes de Cristo ya se hacía. ¿Sí? ¿Sí? Con los matemáticos y los filósofos de la época, lo que hacían era, por ejemplo, buscar en la geometría. Ustedes saben que el polígono más, digamos, el polígono de menor lados que tiene y ángulos, pues es el triángulo, ¿no? Entonces ese es el primer polígono que tiene 3 lados y 3 ángulos, ¿no? Es decir, si yo un polígono regular, que en este caso es un triángulo, yo tengo sus 3 lados, pero ahora no, yo lo quiero con 4 lados y después con 5 o con 6 y así infinitamente, por ejemplo con 10 lados, pues aquí, bueno, aquí se acuerda que ese es un triángulo, ese es un cuadrado, este es un pentágono, un hexágono, ¿cierto? Y aquí es un decágono, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si yo sigo haciendo exactamente lo mismo? Es decir, si esto lo hago infinitas veces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir básicamente es que a medida que el número de lados del polígono se vaya incrementando, es decir, entre más lados le coloque yo aquí a este polígono, más y más y más lados, aquí solamente habían 3, aquí ya hay 4, acá hay 5, acá hay 6, acá hay 10, pero entre más y más y más y más y más haga yo lados, pues lo que me voy a acercar, ¿cierto que sí? Lo que me voy a acercar es la tendencia a que al final lo que yo obtenga, ¿cierto? Al final lo que yo obtenga aquí, pues disculpen que por ahí Coda estaba un poco bravo, es que ese perro es muy peligroso. Entonces, la medida, en la medida en que yo me acerque a esto, pues, ¿a qué se va? ¿A qué se va? En la medida entre más lados haga, perdón, si entre más lados haga yo, pues, esto se va a acercar se acercaría a una circunferencia, ¿no? Entonces, miremosla aquí, perdón que yo no puedo sacar esto acá, ahora sí. Entonces, en la medida en que yo bueno, no quiso. ¿Por qué? No sé por qué no quiso salir la circunferencia, pero bueno. Entonces, en la medida que yo más y más y más lados haga, ¿sí? Entre más y más lados yo haga acá, pues esto va a tender a hacer una circunferencia. ¿De acuerdo? Y ese fue el concepto de lo que los matemáticos iban haciendo al principio. Es decir, a medida que el número de lados del polígono se va incrementando, pues el área de dicho polígono tiende a un límite, ¿cierto? Aquí, es decir, aquí tengo un área determinada que es la base por la altura sobre 2, ya sabemos que ese es el área de un triángulo. Aquí entonces el área sería el lado por el lado, entonces va a ser un área mayor que la anterior, pero si hago esto, el pentágono, el área va a ser mucho mayor, ¿cierto? Que así la área va a ser mayor. Si hago un hexágono, pues el área también va a ser mayor la del hexágono que la del pentágono, y así sucesivamente. Entonces la del decágono es mayor que la del hexágono, pero todo llega a un límite, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, entre más y más y más haga yo divisiones, llegará a un límite en que ya no se va a poder hacer más grande el área, que en este caso nos daría el área de un círculo, o una circunferencia más bien. ¿Sí? Sería el área de una circunferencia. Recuerden que hay una diferencia entre lo que es círculo y circunferencia, no es lo mismo, ¿no? Una cosa es un círculo y una cosa es una circunferencia, ¿no? Entonces, entre más y más me acerque yo, ¿sí? Al límite de la cantidad de lados, o sea, al infinito número de lados, pues lo que voy a hacer es que también la tendencia es a que se me va a formar una circunferencia. Conclusión, a medida que el número de lados del polígono se vaya incrementando, pues el área de ese polígono tiende hacia un límite, y ese límite es la circunferencia. ¿De acuerdo? Si por ejemplo yo voy a decir acá, ya de manera matemática,
Si por ejemplo yo digo que a elevado a la perdón, a sub n es el área del polígono de n lados, ¿cierto que así? De un polígono de n lados, pues a es el área del círculo, porque es el límite, ¿sí? Infinitos, hice un polígono de infinitos lados, ¿qué me dio? Pues un círculo, o una circunferencia más bien. Listo, entonces podemos, básicamente lo que nosotros podemos ya empezar con el concepto de límite se escribe de la siguiente manera. Uno dice límite, L-I-M es la abreviatura de límite, ¿sí? Esto significa límite. Así se abrevia en matemáticas la palabra límite como lim. Entonces normalmente uno dice el límite cuando n, recuerden que n es el número de lados del polígono, tiende a infinitos lados, de un polígono de a la n lados, pues la tendencia es que va a ser a, o sea, el área total. ¿Qué estoy diciendo? Repito, estoy diciendo que el límite de un polígono de la forma a la n, donde n es el número de lados que tiene un polígono, ¿cierto? Pues tiende a ser a, es decir, la circunferencia total. Ah, bueno, aquí me toca una restricción, porque el menor polígono es el que tiene lados, entonces me toca decir donde n tiene que ser mayor o por lo menos igual a 3 lados, ¿no? ¿Sí? Repito lo que acabo de decir entonces. El primer polígono regular que tengo es un triángulo. Le sigue el cuadrado, el pentágono, el hexágono, octágono, etcétera, ¿sí? Decágono, etcétera, hasta infinitos lados. ¿Qué es un polígono de infinitos lados? Pues ya realmente es una circunferencia. ¿Por qué? Porque llegó al límite de la cantidad de lados que puede tener. Si el polígono es de la forma a la n, ¿cierto que sí? ¿Sí? Es decir, si el área de un polígono de n lados es a la n, donde n es el número de lados, ¿sí? Si tiene 3, pues será a la n, será un triángulo. Si tiene 4, pues el a la n va a ser un cuadrado. Si tiene 5, pues va a ser un pentágono y así sucesivamente, ¿no? Pero entre más lados tenga ese polígono, pues ya se acerca a hacer una circunferencia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se escribe eso? El límite, cuando la cantidad de lados tiende al infinito, de un polígono de a a la n lados, pues va a ser el área total de un círculo. Con una restricción, n tiene que ser mayor o por lo menos igual a 3 lados, que es el primero de los polígonos que tenemos. Eso ya lo hemos hablado en cálculo, ¿no? Entonces por eso le estoy diciendo que esto ya es un cálculo un poco más profundo, ¿no? ¿Cómo se lee esta partecita? Entonces se lee el límite de a a la n cuando n tiende al infinito, ¿cierto que así? Es igual a. Así se lee esto. Repito cómo se le dice. Se lee el límite de a a la n, recuerden que a a la n es el polígono regular. El límite de a a la n cuando esa n, es decir, el número de lados, tiende a infinitos lados, ¿cierto? Pues es a. Eso sería digamos que empezando como un poquito de la definición de límite, el concepto de la definición de límite, ahí ya estaríamos acercándonos más a eso. Listo, entonces ahora profundicemos un poquito más. ¿Listo? Profundicemos un poquito más. Entonces, ahora sí ya vengo, digamos, a lo que es como tal las matemáticas que necesito que tengamos presente. Bueno, aquí por favor quiero que ustedes, en la medida en que necesiten suspender el video, pues lo van suspendiendo o lo van deteniendo para que tomen sus apuntes muy buenos en su cuaderno. Estos apuntes son prácticamente los primeros, estos son los apuntes del primer semestre de universidad. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Entonces, tomen buenos apuntes, paren el video cuando tengan que parar y nuevamente le dan play cuando ya podamos seguir. Bueno, yo sigo aquí con mi clase. Entonces recordemos que el límite, bueno, si lo coloco acá como realmente lo que a mí me gusta en cálculo, mire, o sea, es decir, usted este tema lo puede encontrar con muchos videos tutoriales en internet, hay muchos libros para estudiar, pero hay cosas que ni dicen los libros, ¿cierto? Ni dicen los tutoriales, porque los tutoriales tratan de hacerlo muy prácticos y muy rápidos, pero es que en la universidad sí se toma con más seriedad los conceptos de cálculo como tal, no de los videos tutoriales ni tampoco pues que los libros están, pero hay cositas que no dicen los libros, ¿no? Por lo menos a mí que me gusta decirle a mis estudiantes ya de universidad, me gusta decirles básicamente que el límite, ojo, acá, el límite, miren, el límite es ojo con esa palabra, análisis. El límite es un análisis. ¿Un análisis de qué? Un análisis de tendencia.
Ese es el límite y eso sí que es importante en la vida, en la aplicación del límite como matemática en la vida real. Sí, en todas las carreras, no, en todas, absolutamente todas. Cine y televisión, bueno, las personas que estudian cine y televisión pues tienen que hacer una cantidad de cosas adicionales para que el límite sea la tendencia a la fotografía, los ángulos, los diálogos, el sonido, todo eso. En música también, Soita, te trabaja mucho el límite. Bueno, cuando no soy ingeniería de sonido, ¿no? Cuando soy ingeniería de sonido, pues hay que ver mucho los límites del sonido, los límites de las ondas, los límites de la temperatura, los límites de la atmósfera, todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. Entonces tengan en cuenta todos ustedes. Jimmy, ¿tú qué vas a hacer? Ingeniero mecatrónico. Entonces pilas que los límites son claves en mecatrónica. Eso sí que es importante. O sea, tienes que saber lo que es el concepto de límite. Lo necesitas además, es indispensable para tu carrera. Y así todas ellas. Entonces el límite es el análisis de tendencia. Eso es, un análisis de tendencia. ¿Para qué sirven las funciones? Bueno, eso lo hemos hablado ya durante todo el año. Todo el año hablamos del que el concepto de función. Yo le dije comparen las funciones con una maquinita a la cual usted le ingresa un dato, un X dato, ¿cierto? X es el número de datos, pilas porque eso lo vamos a recordar ahorita. La máquina hace una función sobre ese dato que usted le ingresó y le entrega una respuesta a la salida, ¿no? Entonces yo les decía a ustedes que eso es lo que hace, ¿no? Las funciones sirven para explicar muchos fenómenos de la vida normal y de la vida real, ¿sí? Necesitamos que funcione algo. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace la tarjeta con la que usted paga el transporte Transmilenio? Pues hace una función, la función de dejarlo ingresar o no, y a la vez le va descontando, si usted ya tiene saldo, le va descontando cada vez que pase, ¿cierto que sí? Etcétera, etcétera. Esa es una función. Si usted va y saca unas maquinitas, perdón, usted saca unas papas de una maquinita dispensadora, pues la máquina hace una función. ¿Usted qué le ingresa? El dinero. ¿Qué hace la máquina? Coge ese dinero, hace una función sobre el dinero y le entrega a usted el producto que pidió. Eso es una función, ¿no? Bueno, pero eso no lo vamos a tocar acá porque ya lo hemos hablado muchísimas veces durante todo este año. Entonces, eh, se requiere que ustedes ya sepan el concepto de funciones. Básicamente el límite, ¿qué es lo que hace? El límite es un análisis de tendencia y el límite lo que hace es que me da la información del borde que tengo con la función de un lado y del otro. Me explico un poco mejor. Voy a hacer una gráfica acá. Voy a suponer que yo haciendo una gráfica de una función normal, la que yo haga, una función que incluso de un comportamiento de algo, de un virus, el comportamiento, no sé, de algo que ocurre en la vida real. Recordemos que este es un eje, este es el eje Y, siempre es importante decir que este es el eje de la Y, que este es el eje de las X, y me voy a inventar una función cualquiera. Ahorita no voy a empezar a calcularla, no, porque es que ya lo vimos. Aquí lo que me interesa es como el concepto de lo que quiero que usted sepa, ¿no? Entonces me voy a inventar por ejemplo una función que sea así de este estilo. Espérate, voy a hacerla un poquito más. Voy a inventar una función. Voy a graficarme una función inventada, ¿de acuerdo? Entonces voy a suponer que aquí tengo algo así como esto. ¿Sí? Algo así. Esto es una función, la voy a llamar función f de x. Se comporta de esa manera. No importa cuál sea la matemática de la función, no. Me importa ahorita el análisis de esto. Bien. Y es una función f de x. Bueno, voy a empezar a hacer algún análisis de esta función. Pues este es el 1, aquí sería el número 2, aquí sería el 3, el 4, el 5, hasta el infinito, ¿no? Y por aquí tendría pues el menos 1, etcétera. Hacia arriba tengo el 1, tengo el 2, por aquí estaría el 3, por aquí estaría el 4 y así hasta el infinito. Bueno, pilas porque eso es lo que me interesa que ustedes tengan claro con lo que vamos a empezar a mirar de límites. Esta es una función normal, una función f de x, es el comportamiento gráfico. Aquí está nuestro diagrama cartesiano. Recuerden que tengo pues el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. ¿Y qué es el límite para nosotros? Ah, bueno, recuerden, el límite básicamente lo que me hace una información. Eso es lo que hace el límite, me da una información del borde que tengo con la función de un lado y del otro. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, que yo puedo decir, por ejemplo, que voy a calcular qué le está pasando a la función cuando yo me acerco por la izquierda hacia el 2. Voy a tomar como ejemplo el 2, por eso lo escribí ahí. ¿Qué pasa cuando me acerco por la izquierda al 2? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando me acerco por la izquierda de 2? ¿O qué pasa si cuando me acerco por la derecha al 2? ¿Sí? Entonces tengo que mirarlo desde las dos perspectivas. ¿Qué pasa con los que van de derecha a izquierda y qué pasa con los que vienen de izquierda a derecha?
¿sí? Eso es como los chismes, cada uno dice sus cosas a como lo vio, como lo vivió, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué le digo que es como un chisme? Porque recuerden que lo que acabo de decirle básicamente es que el límite me da una información del borde y los chismosos que van de derecha a izquierda o izquierda a derecha son los que van a dar esa información según lo que hayan visto. Puede que todos me den la misma información o todos me den información diferente. Suena un poco raro lo que le estoy diciendo, pero mire que es una forma muy clara de entender lo que es un límite. No es lo mismo que yo vaya analizando de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, porque puede ser que la información no sea la misma. ¿De acuerdo? Me voy a explicar un poco mejor entonces. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es tratar eh, de recordarles un poquitico lo que ya hemos visto. Por ejemplo, si yo me acerco por la función me acerco por la izquierda hasta el 2, voy a acercar por la izquierda hasta llegar al 2, perdón, me acerco por la izquierda tratando de llegar al 2 sin tocarlo, ¿no? Entonces, si yo me acerco, por ejemplo, por acá, ¿qué es lo que obtengo? Pues la función me va a responder aquí. Eso es lo que ella me va a responder con un dato ahí, ahí. Y si me sigo acercando al 2, pues ella me va a responder por acá, con otro dato. ¿De acuerdo? La función me tiende a devolverle el valor del borde, ¿sí? Entonces, si yo me acerco por acá, ella lo que está haciendo es que me está tendiendo a dar el valor del borde aquí. Eso es lo que está haciendo. Hace su función, ¿no? ¿De acuerdo? Y ella me dice, entonces, entre más me aproxime yo acá, miren, entre más me aproxime al 2, ¿cierto? Entre más me acerca al 2, al límite, ¿sí? Cuando yo me aproxime muchísimo, muchísimo al 2, ¿cierto? Ella me va a responder acercándome también aquí a esto que es el 3, miren, miren. Entonces, repito, cuando yo me acerque mucho al 2 por la izquierda, ella lo que va a hacer es que me va a devolver el valor del borde más próximo, que en este caso es el 3. Entonces, yo me acerco al 2, ella me acerca al 3. Eso por la izquierda, ¿sí? Por la izquierda, ¿sí? En el límite no me interesa qué es lo que pasa en el extremo. O sea, el límite realmente en el límite no me importa qué pasan dos. Sinceramente no me importa. En límites no. El límite lo que me interesa es qué pasa cuando yo me acerco a ese extremo del 2. ¿Qué es lo que pasa cuando me acerco al 2? No me importa cuando pasen 2. Me importa es qué pasa cuando yo me voy acercando al 2. ¿Qué me responde la función? Eso es lo que nos interesa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe eso? Matemáticamente eso se escribe de la siguiente manera. Ya les había hecho un poquitico. Se escribe como el límite, ¿cierto que sí? Cuando el límite de la función f de x, el límite de la función f de x, cuando el valor de x tiende a acercarse, en este caso al 2. Perdón con Coda, es que está bravo. Coda. Perdón muchachos, es que Codita está molestando. Entonces, eso es. En el límite no me interesa qué pasa en el extremo, sino que lo que me interesa es qué pasa cuando me acerco a ese extremo. ¿Qué pasa cuando me acerco a ese extremo? ¿Listo? Y así se escribe el límite de f de x cuando x tiende a 2, pero como me acerco por la izquierda, ¿cierto? O cuando me acerco por la derecha. Bien, entonces, en este caso, me estoy acercando por la izquierda o me acerco por la derecha. Lo mismo voy a hacer por aquí. Miren, ¿qué pasa cuando yo me voy a acercar ya ¿qué pasa cuando yo me acerco, por ejemplo, en este caso, si me acerco, ¿sí? Por la derecha, si me acerco por la derecha al 2. Pues si yo le doy un valor por acá, ay, perdón que se me quedó todo torcido. Si yo tomo un valor por acá, pues la función me va a responder con esta información de aquí, ahí, en Y. Si me acerco, ella me responde con esta información. Si me sigo acercando al 2, miren, me sigo acercando, cada vez que me acerque yo más al 2 por la derecha, ella me está dando una información arriba. Si me acerco tanto al 2, ella me responde con este valor que es 4. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Entonces, perdón un segundito. Bueno, entonces, yo les voy a decir a ustedes, aquí cómo me quedaría. Me daría el límite
de la misma función f de x cuando x tiende al 2, pero en este caso por la derecha, aquí es por la izquierda, bueno, acostumbra a colocar así. Si es por la izquierda, 2 negativo, y si es por la derecha, 2 positivo. ¿Cuánto me va a dar en cada caso? Entonces pensadlo aquí. Miren acá. Cuando el límite se acerca por la izquierda 2, la tendencia es a entregarme 3. Entonces la tendencia es a entregarme 3. El límite vale 3. Pero si yo me acerco por la derecha, sí, aquí es por la izquierda, si me acerco por la derecha, al 2, ella me va a responder con 4. Entonces aquí tendría 4. En este caso, fíjense que yo entre más valores tome, cercanos al 2 por la izquierda o cercanos al 2 por la derecha, entonces la tendencia para esta función es que si me acerco por la izquierda, la tendencia a su límite es 3. Pero si me acerco por la derecha, la tendencia a su límite es 4. Eso es lo que me da, esa es la información que me está entregando ese límite. ¿De acuerdo? Esa es la información que me está entregando ese límite. ¿Sí? Es el valor límite, así se llama, el valor límite. Cuando x tiende a 3, cuando x tiende a 2, pues es 3. Y el valor límite cuando x tiende a 2 es 4. Tiende a 3 cuando me acerco por la izquierda y tiende a 4 cuando me acerco por la derecha. Eso es un concepto de límite. Ahora algo muy importante, supremamente importante. Esto que acabo de llamar acá, esto que acabo de hacer en matemáticas se llaman límites laterales. Esto que acabo de hacer acá se llama, uy, pero me quedó feo. Esto que estoy haciendo acá se llama límites laterales. Esto que acabo de hacer. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo hago un análisis de una función, como en este caso esta función que no tiene un comportamiento continuo, sino que tiene como una pequeña partición ahí, me toca hacer un análisis de límites laterales. O sea, yo analizo el lateral acercándose por la izquierda y el lateral acercándome por la derecha. Yo quiero mirar cómo se está comportando, cómo se comporta ese límite, ¿no? Porque acuérdense que el límite es un análisis de la tendencia. Yo tengo que analizar cuál es la tendencia. Bueno, cuando yo le hablo de la tendencia, pues recuerden que esto me sirve para la parte de mercadotecnia, para la parte del incremento del dólar, me sirve para la tendencia cuando hacemos análisis en la subida y la caída de la bolsa de valores, etcétera, para muchas cosas. Cuando hago un análisis de la tendencia, ¿sí? De la tendencia al calentamiento de un circuito digital o un circuito de electrónico en función del tiempo. Entonces, esa es la tendencia, ¿de acuerdo? La tendencia A. Por eso me importa calcular los límites laterales en funciones que son discontinuas como esta, ¿no? Entonces, eso se llama límites laterales. Bueno, algunos libros le llaman también bordes laterales. A mí me gusta más el concepto de límite lateral porque es el más común, el más usado, pero algunos libros de cálculo dicen bordes laterales, ¿no? Bien, el límite, pues entonces en ese calor es el valor que me tiende a devolver la función cuando la abscisa, ¿sí? Recuerden que la abscisa es el eje de las X, tiende al valor que me interesa. Bueno, eso sería en ese tipo de funciones. Pero ¿qué pasará si, por ejemplo, yo hago la siguiente función? Miren, ¿qué pasará si, por ejemplo, yo voy a colocar aquí, voy a hacer otra grafiquita acá, voy a hacerme, por ejemplo, no sé, voy a inventarme, recuerden, por ahora no voy a inventar, por ahora no voy a sacar un valor exacto de funciones, sino lo que me interesa es más el concepto por ahora. Entonces nuevamente yo determino mi eje de las Y, determino el eje de las X por acá y voy a dibujar una función. Vamos a ver, digamos, se me ocurre que yo haga, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer una función muy parecida a la que vamos a ver en estadística, ¿sí? Que es parecida a la campana de Gauss, que es la que necesito para que ustedes me ayuden a hacer los análisis del proyecto PRAE. Bueno, listo, entonces voy a darle los mismos los valores acá. Entonces voy a decir que para mí esto será 1, por aquí tengo 2, pues aquí esto va a ser 3, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Y aquí va a ser pues 1, 2, 3, 4, 5, por aquí tengo un 5. Bueno, ojo con esto. Miren que esta función la voy a llamar diferente para que no sea igual a la anterior. No, la voy a llamar función g de x. Acá hay una función g de x que me está dando esta forma, un poquito parabólica, bueno, etcétera. Realmente es como una campana de Gauss, que para eso la hice porque me va a servir para la clase de estadística con ustedes. Entonces, esta es una función que se llama g de x, pero a diferencia de la anterior función,
la anterior función es como discontinua, está partida aquí, mire, C está partida, llega hasta acá y tiene un cierto comportamiento, llega acá. Y en cambio esta no, esta sí es continua, esta sube pero vuelve y baja, es parecido a una función seno invertida, ¿no? O una coseno invertida, etcétera, etcétera. O sea, esto no tiene de raro, esto es muy común, lo hemos visto varias veces. Ah, bueno, ustedes preguntarán, ¿esto es posible que ocurra en la vida real? ¿Es posible que una función esté partida así como las acabo de mostrar? Pues en la vida real sí se aplica eso. ¿En qué? Por ejemplo, en los circuitos digitales que yo les hablaba, en el caso Jimmy Pilas, que es la robótica, todo lo que son pulsos digitales, ellas funcionan con, con ese tipo de funciones de estilo. Flancos de subida, flancos de bajada, son datos de bits. Entonces uno diría, esos son voltajes, aquí 0 voltios y aquí por ejemplo son 5 voltios. Y uno diría, oiga, si esto es un tiempo, por ejemplo un tiempo de 2 segundos, ¿cómo puede ser que en 2 segundos valga 0 voltios pero también valga 5? Entonces ahí hay una incoherencia en eso. Eso lo tenemos en los circuitos digitales Gibi para que lo tengas presente. Y es muy parecido a este tipo de funciones que estoy mostrándoles acá. Esto ya es un poquito más de ingeniería entonces. Entonces en la vida real sí ocurre esto. Claro, la ingeniería lo soluciona. La ingeniería le dice, oiga, mire, eso no es tan cierto. Hay unas billonésimas de segundo en que pasa desde 0 a 5 voltios. O sea, esto no es realmente instantáneo. Yo no puedo estar al mismo tiempo en dos lados. Eso no, para nosotros los humanos eso es físicamente imposible. Yo no puedo estar en dos lados al mismo tiempo. O estoy acá o estoy arriba. Pero no puedo estar en el segundo piso, en el primer piso al tiempo. Pues yo no puedo hacer eso, ¿no? ¿Cierto? O estoy en el primer piso o estoy en el tercero. Pero no puedo estar en los dos al mismo tiempo. Entonces eso no es tan cierto. Pero en la electrónica digital, por ejemplo, o en algunas aplicaciones de ingeniería mecánica o incluso de ingeniería de sistemas y sonidos ahorita, también porque por ejemplo ahorita cuando pasas la música análoga, sí, las señales análogas del sonido, del audio a digital, sí, a sonido digital, pues hay que hacer eso, hay que convertir una señal análoga en digital y para convertir esa señal análoga, sí, en digital, pues hay que hacer este proceso que les estoy marcando, que les estoy mostrando acá. Y es tan pequeño, tan pequeño el tiempo en que pasa de ser de 0 voltios a 5 voltios que se desprecia ese pequeño voltio, ese pequeño tiempo, perdón, y se dibuja como una señal cuadrada. Pero en la vida real eso no ocurre. Eso no es tan cierto, pero sí me toca tener en cuenta los límites para poder hacer esas conversiones de análogo a digital. Ahí están las aplicaciones de ingeniería. Bienvenidos a este maravilloso mundo. En el caso de esta función que les estoy hablando, la g de x, ya es una función que es continua, es muy parecida a una función análoga seno o coseno. ¿Para qué dibujé esta función g de x? Para hacer lo mismo. Voy a hacer un análisis de tendencia. El límite de análisis de tendencia cuando me acerco por la izquierda a 3 o el límite de tendencia cuando me acerco a 3 también, pero el 3 por la izquierda y el 3 por la derecha. Cuando me acerco por la derecha, cuando me acerco por la izquierda, ¿de acuerdo? De la función g de x. Pues en este caso, sus bordes laterales, bueno, ¿por qué voy a hacer esto? Porque mire que en el anterior, es decir, en esta función, cuando yo me acerqué, cuando calculábamos el límite, ¿sí? o analizábamos, porque es un análisis de tendencia, cuando analizábamos el límite de la función, cuando x tendía a 2 por la izquierda, la respuesta era 3. Pero si nosotros hacíamos el análisis de tendencia del mismo límite de la misma función, ¿sí? F de x, pero cuando x tendía a 2 pero por la derecha, el límite ya es 4. O sea que son diferentes los límites, porque son límites laterales. ¿Sí? Cuando me acerco por la izquierda, la tendencia del límite era a 3, perdón. Y cuando me acerco por la derecha, la tendencia del límite es a 4. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, pues es diferente a lo que estoy analizando en este momento. ¿Por qué? Porque hagamos el ejercicio. Entonces yo digo acá, miren, si me acerco, si yo calculo el límite de la función, si calculo el límite de la función g de x, cuando esta x, ¿cierto que sí? Se acerca al 3, tiende a acercarse al 3 por la izquierda, pues ¿cuánto es el límite? Miremoslo a ver, el límite es, cuando se acerca al 3 por la izquierda, ¿sí? Se acerca, no lo toca, el límite es 5. Aquí está, mire, el límite es 5. Repito lo que acabo de decir. El límite de la función g de x, cuando x tiende a acercarse al 3 por la izquierda, la respuesta que me da, ¿cierto? Del borde es que el borde es 5.
Pero si hago lo mismo por la derecha, es decir, calculo el límite, ¿cierto que sí? De la misma función g de x, cuando x tiende a acercarse al 3, pero por la derecha, es decir, ahora vengo en esta dirección, ahora vengo hacia acá por la derecha. Pues ¿cuánto me va a dar? Cuando me acerque por la derecha al 3, me va a responder también con el 5. O sea, en este caso, esto va a ser 5. Cuando esto ocurre, ¿cierto? Cuando esto ocurre, cuando los límites laterales, el análisis de los límites laterales son iguales, porque a mí aquí nos dio 5 y aquí también nos dio 5. Recuerden que cuando yo hago ese análisis de tendencia, ¿sí? El análisis de tendencia a acercarse al 3 nos dio 5 por la izquierda y el análisis de tendencia a 3 por la derecha también nos da 5. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Lo que significa en este caso que estoy hablando de una función que es continua y que los límites laterales son coincidentes. Ojo, en este caso los límites laterales son coincidentes. Voy a escribir acá. Los límites laterales, los límites laterales, ¿sí? Son coincidentes, es decir, coinciden. Mientras que aquí no. El anterior, los límites laterales no son coincidentes. Cuando eso ocurre y hay límites laterales que no coinciden, se dice que el límite realmente no existe. Ojo con eso. Aquí estoy. Límite no existe. No hay un límite, no existe límite. ¿De acuerdo? Pilas con lo que estoy diciendo. Repito lo que acabo de decir. Cuando yo tengo una función discontinua cuyo límite al acercarme por la izquierda o al acercarme por la derecha, los límites no son iguales, es decir, no son coincidentes, es decir, los límites son diferentes, es decir, que no hay un límite, el límite no existe. Pero si la función es continua, como la que estoy mirando, una función seno, coseno, etcétera, ¿sí? Y yo me acerco a un cierto valor, a un cierto valor del dominio, de un número real del dominio, me acerco tanto por la izquierda como por la derecha y el límite coincide, ¿sí? Si me acerco por la izquierda a 3 o por la derecha a 3, el límite me responde con 5, como en este caso, ¿cierto? Digo que los límites son coincidentes y el límite sí existe. Aquí sí existe el límite. Sí existe el límite matemático. Eso por favor, téngalo muy escrito en sus cuadernos, por favor. Bien hechecito, ¿no? Entonces, concluyamos finalmente. Entonces decimos, una función que es discontinua como esta, ¿sí? Si me acerco por la izquierda, ella me responde con un valor numérico. Y si me acerco por la derecha, me responde con un valor numérico diferente. Esos son dos límites laterales que el límite no existe, ¿no? Pero si hago lo mismo, si calculo el límite lateral por la izquierda y por la derecha y en los dos lados la tendencia es a responderme, el análisis de la tendencia es a hacerme igual, en este caso 5, pues digo que los límites son coincidentes y coinciden. Y en ese caso si hay un límite, si existe y para nuestro caso es 5. Entonces cuando eso ocurre, que les acabo de decir que los límites son coincidentes, pues uno no hace límite de laterales por izquierda y por derecha, sino que simplemente uno resume diciendo, lo hace con otro color, uno resume diciendo que el límite, ¿cierto? De la misma función g de x, cuando x tiende, en este caso tiende a ser el valor real 3, pues el límite va a ser igual a 4. A 5, perdón. A 5. A 5, para nuestro ejemplo, ¿no? Tiende a ser 5. Repito lo que acabo de decir. Cuando los dos límites son coincidentes, es decir, los límites laterales acercándome por la izquierda o acercándome por la derecha, cuando esos dos límites laterales son coincidentes, es decir, coinciden en que son iguales, pues estoy diciendo que si existe el límite y entonces solamente calculo un solo límite, digo límite de la función g de x cuando x tiende a 3 en este caso, él me responde con un límite de tendencia a 5. Mi análisis de tendencia es que es 5. Entonces, límite sí existe. Si quieren, ustedes van tomando sus apuntes, con más calmita van debatiendo el tema y pausen el video, toman sus apuntes y continúen cuando ya hayan tomado sus apuntes. ¿Listo? Bueno, yo sigo acá entonces.
Entonces, pero aquí lo hice con un valores numéricos de 3 de 5 etcétera, etcétera, pero pues como no siempre van a ser 3 y 5 pues yo voy a dejar una forma general, así como la forma general de la ecuación que de la línea recta y de la cuadrática que ustedes pusieron. La línea recta tiene eh, una, una forma general que es y igual a mx más b, entonces yo ya aplico la ecuación que quiera como la que aplicó Laura en su exposición, etcétera, etcétera. Pues voy a hacer lo mismo para acá. Y es más, lo voy a hacer con el mismo ejemplo que hice ahorita, con la misma gráfica más bien, no el mismo ejemplo, sino la misma gráfica. Entonces tengo un eje por acá, que es el eje de las ordenadas, por aquí tengo el eje de las abscisas, ¿cierto que sí? Ya les nombro más así porque es que ya en la universidad uno habla de eje X, eje Y, muy rara vez uno habla de eso, uno habla de ordenadas y abscisas. Entonces tengo el eje de las ordenadas, que es el eje de las y tengo el eje de las abscisas, que es el eje de las X, y entonces yo voy a graficar una función que como les dije me sirve mucho porque es campana de Gauss, muy similar a la campana de Gauss de lo que vamos a ver en probabilidad, en estadística. Ahí está, una campanita de Gauss parecida a la función senoidal. Listo, entonces, pero lo voy a nombrar de manera general. Entonces yo digo que por ejemplo acá, aquí, este punto lo voy a llamar un punto, voy a llamarlo punto A, ¿sí? Un punto A. Y cuando yo en el dominio de la función calculo el dominio en un punto A, ella me va a responder acá, ¿sí? Con un L. Voy a llamarlo así, L. Y lo voy a llamar así porque casi siempre los libros quieren de esa manera. Y aquí tengo una función f de x, ¿sí? Cierta función f de x. Bueno, ya veo la g de x para digamos, seguir la misma, para mantener la secuencia de lo que yo había hecho en el punto anterior. Entonces tengo una función g de x que tiene un cierto punto A, ¿cierto? Cuya función, cuando le doy de comer A, ella me responde con L. Eso ya lo hemos hablado aquí. Entonces, cuando eso ocurre, y yo le calculo su límite laterales, es decir, cuando yo le calculo el límite, ¿cierto que sí?, de la función g de x, de cuando x tiende a por la izquierda, me da un valor L. ¿Cierto que sí? Mírenlo. Cuando me acerco por la izquierda, ella me responde con un valor L. Lo mismo va a pasar si yo le calculo el límite de la misma función g de x, pero cuando esa x tiende a, pero por la derecha, es decir, me estoy acercando a A, pero esta vez por la derecha, ¿sí? Por la derecha de A. ¿Cómo me va a responder el límite? Pues me va a responder también con L. Sí, fue el ejercicio que hicimos anterior, solamente que aquí lo estoy colocando en forma general. Cuando yo me acerco por la izquierda a, ella me va a responder con L. Y si me acerco por la derecha a, ella me va a responder también con L. Es decir, que los límites son coincidentes. Cuando los límites son coincidentes en forma general, nosotros decimos lo que dijimos en la anterior. Decimos entonces que en forma general, decimos que el límite de la función, para mi caso g de x, cuando x tiende a, ya no importa si es por la derecha o la izquierda porque como el límite es coincidente, el límite va a ser L, ¿cierto? Ojo acá que quiero aclararles algo. Si quieren yo voy hablando, ustedes van pasando el video y lo van copiando allí, ¿sí? Entonces, ojo acá, que esta L, miren, esta L de acá es un número finito. Claro, ¿cómo así que un número finito? Claro, miren, en el ejercicio anterior es 5 y 5 es finito. Entonces, esta L es finita, cosa que no ocurriría acá. Aquí sí es un infinito, porque acordemos de que yo abrí esta clase diciendo que entre dos números reales hay infinitos números reales, ¿no? Sí, recuerden que yo les decía acá, miren, entre el 1 y el 2, que son dos números reales, hay infinitos números reales. Pues aquí pasa lo mismo, miren. Entre este punto y este punto, ¿sí? Que es en este caso que aquí es 3 y aquí es 4, entre 3 y el 4 hay infinitos números reales, pero en cambio aquí no. Cuando yo me acerco por la izquierda a 3, ¿cierto? O por la derecha a 3, el límite es 5, únicamente 5, o sea que aquí el límite es finito, aquí es infinito. De hecho, aquí no existe, aquí sí. Ya lo hemos hablado. Entonces, nuevamente, cuando me acerco por la izquierda o por la derecha a un número real A, ¿cierto? ¿Sí? Esto se acerca a L, pero es que esta L es un número finito.
Entonces, si L es un número finito, cuando L sea un número finito, podemos declarar que el límite sí existe. Entonces, recordemos, el límite sí existe cuando L tiene un valor finito. ¿De acuerdo? Sí existe. Pero si L es muy grande, ¿sí? Si L es muy grande, demasiado grande, como acá, como en el ejercicio anterior, ¿sí? Porque entre 5 entre 3 y 4 hay infinitos números de valores, hay infinitos. Ese sí que es muy grande, pues el límite no existe, ¿no? Entonces, decimos que el límite no existe si al menos uno de los dos límites o de los límites laterales no existe. Si los límites laterales son distintos, el límite no existe. Quiero que eso quede muy claro porque cuando hagamos ejercicio más adelante, nos importa que tengamos muy claros esos conceptos. Por eso le digo que esto que estoy haciendo acá, realmente no lo he visto en ningún tutorial, pues hasta el momento no, claro que sí, no, yo no he visto tampoco muchos tutoriales, pero esto ya es más, digamos, un cálculo un poco más profundo de lo que dicen los tutoriales o incluso los mismos libros, ¿no? Bueno, ya en ese orden de ideas, lo que voy a empezar es a dar un ejemplo de lo que acabo de decir, de lo que acabo de decir de la existencia o no de un límite, si un límite existe o no existe, y lo vamos a hacer con ejemplos de funciones racionales como las que hemos hecho aquí este semestre, ¿no? Me voy a inventar una, por ejemplo, me voy a inventar una función que hayamos hecho racional y la vamos a, para que nos rinda, la voy a graficar en GeoGebra. Porque digamos, acuérdense que este momento la clase no es de funciones, porque ya todo el año estuvimos viendo funciones, ¿cierto? Sino ya es el límite de esas funciones. Entonces voy a inventar aquí un ejercicio. Vamos a ver, por ejemplo, voy a llamar una función, sea la función f de x, para que sea racional. Recuerden que un número racional es el que viene en la forma a sobre b, ¿no? Donde, bueno, recordemos esto, una racional es la forma a sobre b, donde b tiene que ser diferente de cero y tanto a y b, ¿cierto? C, a y b pertenece al conjunto de los números reales. Esa es la definición formal de ración, ¿no? De número racional. Para cálculo, entonces decimos que entonces la basquete de la forma A sobre B, por ejemplo, se me ocurre, hagámosla interesante, hagámosla que sea negativa. Si hagámosla interesante, voy a borrar acá para que me quede negativa la función. Entonces voy a decir f de x será menos a sobre b, pero entonces a, digámosle que, bueno, hagámosle que esto sea un 1 y aquí sea la típica x menos 2. Listo. Esta es una función racional que ya le hemos hablado. Dijimos que hay diferentes casos, cuando el grado del numerador es menor que el del denominador, o cuando son iguales, o cuando el de arriba es mayor que el de abajo. Y eso ya lo hemos hablado todo el año. Y entonces no se trata de eso, se trata de analizar los límites. Entonces voy a utilizar esa función. ¿Qué quiero hacer con esa función? Pues la voy a graficar en GeoGebra. Grafiquémosla en GeoGebra, a ver si me da aquí algo. Espérame un segundito. Descartemos todo este cuento. Me parece que yo tenía GeoGebra aquí abierto. Espera a ver. No. Hagamos aquí GeoGebra. Vamos a abrir GeoGebra por acá. Abrimos GeoGebra. GeoGebra. GeoGebra clásico. Y voy a hacer esa función. Te la voy a escribir aquí. ¿Listo? Entonces era f de x igual a menos, ¿cierto que sí? Menos 1 sobre x menos 2, creo que era así, x menos 2, x menos 2. Listo, ya está. Entonces fíjense que aquí ya me dio la función, es esta. ¿Por qué hice esta función? Pues porque quiero que me dé lo que quiero explicarles. Entonces voy a mi caso, a reducir un poquitico la función, voy a reducirla. Ahí yo creo que se ve mejor la función. Entonces mire que usted tiene un comportamiento. Acuérdese que nosotros vimos que las funciones racionales normalmente tienen asíntotas. De hecho, la del caso 3 tiene asíntotas diagonales, ¿no? ¿Cierto? O transversales. Pero esta tiene una asíntota aquí en donde, venga, miramos. Ah, pues fácil, ¿no? Eso ya lo hemos calculado varias veces. ¿Dónde tiene asíntota? Recuerde que la asíntota se calculaba con los... Uy, ¿qué pasó con esto?
recuerden que entonces esto tiene asíntotas. Uy, se me perdió esta porción. Se me volvió loco esto. Perdón un segundito. Entonces f de x es igual, digamos que es menos 1, ¿cierto que sí? Sobre x más 2, no, x menos 2 creo que era, sí, creo que era x menos 2. X menos 2, listo, entonces ahora sí, me quedó mal gráfico, me quedó mal f de x, ahora sí, igual a menos 1 sobre x menos 2. Listo, ya la tengo la gráfica otra vez. Mire que acá, si analizamos la gráfica que tenemos aquí, hay una asíntota. ¿En dónde? Pues eso es fácil calcularlo porque nosotros ya lo hemos hecho infinitas veces, varias veces aquí en clase. Entonces aquí yo voy a decir que si lo calculara acá, pues me toca tener en cuenta que para calcularlos aquí decimos x menos 2 lo igualábamos a 0. Entonces decimos que x va a ser igual a 2, o sea que hay una asíntota en x igual a 2. O sea, aquí hay una asíntota. En este caso la asíntota, recuerde que son líneas imaginarias que por más que yo las proyecte, pues nunca se van a cruzar, ¿no? Quiere decir que la función no va a tocar esa asíntota que está en 2. Ahí hay una asíntota en 2. Entonces quiero que analicemos. Fíjese que en este caso la función es discontinua, porque llega un punto en que se acerca al 2 por la izquierda y se va al infinito hacia arriba. Y lo mismo va a pasar acá. Miren, cuando se acerca al 2 por la izquierda, llega un momento que la función se desprende hacia el infinito hacia arriba. Y cuando me acerco al 2 pero por la derecha, ella tiende hacia el infinito pero negativo, hacia abajo. O sea que los límites es una función discontinua. Los límites laterales, el límite de la lateral acercándome por la izquierda y el límite de la lateral acercándome por la derecha son distintos. Uno estará por allá arriba en el infinito positivo y el otro está por aquí abajo en el infinito negativo. Quiere decir que el límite no existe, ¿cierto? No existe el límite. Claro, y no existe ese límite y hay que tener en cuenta que eso es algo que yo debo analizar siempre cuando hago este tipo de gráficas, ¿no? El límite no existe en ese caso. Bueno, entonces por ejemplo acá, yo recuerden que nosotros hablábamos de esto, lo hicimos mucho este año. El dominio de esta función, ¿cuál será? El dominio de la función serán todos los números reales menos el 2, ¿no? Es decir, yo puedo decir que viene desde el infinito negativo, ¿cierto? Hasta el 2 abierto, porque no se incluye, unido desde el 2 abierto hasta el más infinito, como lo hemos hablado todo este año. Ese sería el dominio de la función, es decir, que el 2 no pertenece al dominio de la función. No pertenece al dominio de la función, ¿no? ¿Sí? Tiende a dar un valor infinito por la derecha. ¿Sí? Nuevamente, recuerden que eso es un análisis de tendencia. Análisis de tendencia. ¿Listo? Entonces, hay algo muy sencillo acá. Y es que aquí arriba, miren. Cuando nos acercamos por la izquierda hacia el 2, el límite tiende a más infinito. Hacia el infinito arriba. Y cuando me acerco por la derecha, el límite tiende, ¿cierto? Aquí a menos infinito. Ahí, a menos infinito. Y pues sencillo, como esto es 1 sobre x menos 2, pues recuerden que la cuenta en el algoritmo de la división, ¿cierto? Es una cuenta prohibida del algoritmo de la división. Si se rompe cuando usted divide entre 0. O sea, 1 entre 0, esa es una cuenta prohibida, no existe en el algoritmo de la división, ¿no? ¿Sí? Y cuando ocurre eso es porque hay una asíntota. Entonces, ojo que aquí entonces no habría límite. El límite, no existe límite acá, no lo hay. En esa asíntota no hay límite, no existe. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante eso que lo tengamos presente. Ahí no existen límites. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Entonces voy a mirarles algunas, voy a mirar algunas propiedades que me interesa que las tengamos muy presentes. Algunas propiedades de los límites. ¿Sí? Que esas propiedades son importantísimas para que los tengamos muy presentes. Y con eso empezamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, por favor, si quieren pausar el video, páusenlo y vamos a hacer algunos ejercicios. Este video va hasta acá
Y ya voy a hacer el otro video lo voy a hacer con las propiedades y ejercicios de propiedades de límites. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y ya continúo con otro videito para usted.